En el templo encontró personas vendiendo ganado, ovejas y palomas, y los cambistas de monedas estaban sentados en sus mesas. Él elaboró un látigo con cuerdas y los hizo salir a todos del templo, junto con las ovejas y el ganado, esparciendo las monedas de los cambistas y volteando sus mesas. Ordenó a los vendedores de palomas: saquen todas estas cosas de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos recordaron la escritura que dice: mi devoción por tu casa es como un fuego que arde dentro de mí. Realmente Jesús estaba muy enojado. ¿Qué digo? Estaba furioso. Su sistema nervioso explotó, a tal grado que reaccionó violentamente, tal y como lo acabamos de leer. Entre varios comentarios consultados, encontré los siguientes que definen muy bien lo que es el enojo. Enojo se denomina al sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o las actitudes de otros. La palabra enojar proviene del latín inodiare, que significa enfadar. El enojo es un estado emocional que varía en intensidad, desde una leve irritación hasta una furia e ira intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Nuestra frecuencia cardíaca, la presión arterial aumentan, así como el nivel de segregación de ciertas hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que incrementan el latido del corazón. El enojo, por lo general, predispone nuestro estado de ánimo contra otra persona o contra una situación específica que se nos ha vuelto desagradable o injusta. En ese sentido, las causas de un enojo pueden ser tanto externas como internas. Son externas cuando están relacionadas con situaciones que ocurren a nuestro alrededor, como un completo desacuerdo con otra persona, una falta de respeto, una actitud de desobediencia, un malentendido o un error. También hay consecuencias internas del enojo, cuando las experimentamos dentro de nosotros mismos, como problemas personales, situaciones del pasado que no hemos resuelto, recuerdos desagradables de eventos traumáticos que cuando vuelven a la memoria nos despiertan sentimientos de enojo. Generalmente, pensamos que el enojo es un sentimiento definitivamente malo y resultado de nuestra naturaleza contaminada por el pecado. Pero al leer que Jesús se enojó mucho cuando vio que el templo había sido convertido en un mercado, y la reacción que tuvo, que sorprendió a todos, nos hace reconsiderar lo que siempre hemos pensado del enojo y preguntarnos entonces: ¿es pecado enojarse? ¿Es malo enojarse? El enojo de Jesús fue real y fue intenso, tal y como lo leemos en Juan 2:17, cuando los discípulos reaccionaron a sus acciones y palabras de reproche a los vendedores con las palabras del Salmo 69:9, que dice: mi devoción por tu casa es como un fuego que arde dentro de mí. Este texto nos recuerda la frase tan conocida y pronunciada por la mayoría de las personas en momentos de molestia, de gran enojo: me hierve la sangre. Ni más ni menos.
Fue lo que ocurrió con el Señor Jesús en esta ocasión. Le hervía la sangre de enojo, de furia, por lo que estaba observando. Si Jesús no fuera el personaje relacionado en esta historia con el enojo, entonces seguramente la respuesta sería que sí es pecado enojarse. Pero al estar Jesús involucrado de una forma tan clara con el enojo, y siendo Él perfecto y sin pecado, entonces ya no podemos estar tan seguros de nuestra respuesta inicial. Y tenemos que replantear el asunto, llegando entonces a las dos siguientes respuestas a la pregunta: ¿es pecado enojarse? Bueno, en primer lugar, digamos que no. Pero tenemos que señalar cuándo no es pecado. Lo primero que decimos es que el enojo no es pecado cuando es provocado por lo malo, por lo injusto, por lo que ocurre a nuestro alrededor. En Génesis 6, 5 al 8, leemos sobre el dolor y también enojo de Dios contra la maldad del hombre. Así lo leemos. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. ¿Quién puede dudar que en estas palabras había enojo de Dios contra la maldad en el mundo? En el primer libro de los Reyes, 14:22, leemos lo siguiente sobre el reinado de Roboam. Dice aquí que durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. No cabe la menor duda, Dios mismo se enoja contra la maldad. Por lo tanto, ese enojo no es malo, no es pecado. Dios no puede pecar. En Deuteronomio encontramos también el enojo de Dios por la idolatría del pueblo. Leemos: cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor su Dios para provocarlo a ira. A los ojos de Dios, la idolatría es mala, le ofende y entonces se enoja contra la idolatría. Todo el Antiguo Testamento está lleno de pasajes donde Dios señala su molestia contra la idolatría de su pueblo y los resultados por esa idolatría como consecuencia de la molestia de Dios, de su enojo. También el Señor Jesús no solamente se enojó en esa ocasión cuando estaba limpiando el templo de los vendedores que estaban profanando la casa de Dios, sino en el libro de Mateo, capítulo 23, leemos sobre su enojo contra la hipocresía. Así lo leemos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor Jesús se enojaba cuando veía la maldad, la hipocresía, cuando veía tantas cosas injustas en el pueblo. También leemos sobre el enojo de Nehemías contra la injusticia y el abuso. Así lo leemos en el capítulo 5.
Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, he aquí estamos obligando a nuestros hijos y nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales. Sí, cuando hay injusticia, entonces el enojo no es un pecado. Si nuestro enojo es causado por la maldad humana, por el daño y abuso contra los más desprotegidos, contra la injusticia en cuanto a pagos insuficientes para una vida digna, etc., esa clase de enojo no es pecado. Pero también no es pecado cuando es provocado por causa de la blasfemia. El enojo de Jesús fue justo, pues la casa de su padre estaba siendo profanada. Cuando nos enojamos nosotros por el uso soez del nombre de Dios, que es tan común hoy en nuestros días, en las películas, en las series, en los periódicos, en todas partes, hay un lenguaje malo contra Dios, ofensivo, bromas irrespetuosas sobre Jesucristo, nuestro Señor santo, justo y puro. Ese enojo no es pecado, siempre y cuando este enojo lleve a una reacción, como lo veremos en unos minutos más adelante. El enojo tampoco es pecado cuando nos enojamos con nosotros mismos por nuestros pecados. Al recriminarnos por haber sido débiles, haber fallado en nuestra fidelidad cristiana, eso nos provoca sentirnos a disgusto, molestos, enojados contra nosotros mismos. Ese enojo no es pecado. Es producido incluso por el Espíritu de Dios que nos está redarguyendo y que hace que nos sintamos molestos, enojados con nosotros mismos por haber pecado, por haber fallado. En estos casos y en otros semejantes, el enojo no es un pecado. Sin embargo, también debemos decir acerca del enojo cuando sí es pecado. Y lo primero que señalamos es que el enojo es pecado cuando es consecuencia de otros pecados. Vamos a explicarlo, ilustrándolo bíblicamente con varios ejemplos. El enojo de Saúl por su orgullo lastimado y la envidia cuando escuchó las mejores alabanzas para David después de la guerra contra los filisteos. Así lo leemos en el primer libro de Samuel. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. El recelo, la envidia, es un pecado. Y cuando eso provoca enojo, entonces el enojo es pecaminoso. Otro ejemplo, el enojo de Naamán, que se sintió ofendido en su orgullo porque no fue recibido por el humilde profeta Eliseo.
Leemos así en el segundo libro de los Reyes. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Y dio la vuelta y se fue enfurecido. ¿Qué provocó el enojo de Naamán? Su orgullo herido. Él, un alto ejecutivo del rey, un general. Eliseo, un hombre pobre, un profeta. Y entonces Naamán decía, tiene que venir ante mí. Incluso tiene que arrodillarse. Tiene que orar, tiene que sanarme sin tocarme. Pero como no lo hizo así Eliseo, sino mandó un mensajero, se sintió ofendido y se enojó. Ese enojo es pecaminoso. Otro ejemplo. El enojo de Acab porque no consiguió un bien, la propiedad que él quería. Leemos así. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo, no le daré la herencia de mis padres. Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. ¿Qué berrinche hizo Acab? El rey. Se le fue el apetito, de coraje. Estaba enojado, porque él quería esa propiedad que tenía este hombre humilde Nabot de Jezreel, pero Nabot no se la quiso vender. Entonces él se enojó porque no consiguió algo que quería. Pecado. ¿Qué decir nosotros sobre el enojo de Herodes al sentirse burlado por los sabios de Oriente? Leemos así en Mateo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo. ¡Qué terrible! Lo que provocó en este rey Herodes, el sentirse ofendido, burlado por los sabios de Oriente que se fueron por otro lado y no regresaron a él para rendirle cuentas de su investigación. ¿Hasta dónde llegó el coraje, el enojo de Herodes, que tomó una decisión tan terrible como mandar matar a decenas, quizás centenas de niños en el pueblo de Belén? Pero también hay un enojo que se provoca por el bien que se hace a otras personas, como el enojo de los líderes religiosos judíos por el beneficio que Jesús hizo a otros. Jesús les recriminó y les dijo así en el Evangelio según San Juan: ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Este enojo, cuando hay envidia, porque otros son bendecidos, son beneficiados más que nosotros y nos molestamos, ese es un enojo pecaminoso. Recordamos también la historia narrada por el Señor en la parábola del hijo pródigo. El enojo del hijo mayor por sentir que no se reconocía su trabajo. Leemos así esta porción. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Qué orgulloso este hijo. Quería él recibir alabanzas por lo que estaba haciendo. Y cuando regresa el hijo perdido y el padre está contento y le hace fiesta, el hijo no quiere entrar a la fiesta. Y no entró porque estaba muy enojado. ¿Cómo era posible que el padre estuviera haciendo eso por ese hijo derrochador y con él no había ningún reconocimiento?
ese tipo de enojo también es pecaminoso. Entonces, cuando el enojo es producido por nuestro orgullo, porque nos sentimos ofendidos, cuando nuestro enojo es producido por ser extremadamente sensibles o muy sentidos, como lo decimos, o nuestro enojo es por envidiar a otros o por lo bien que le va a otros, esta clase de enojo sí es pecado. ¿Qué otra clase de enojo también sí es pecado? Cuando nuestro enojo no hace nada ante lo malo y lo injusto. De nada sirve enojarnos, pero quedarnos con los brazos cruzados, sin hacer nada. Cuando estamos viendo las cosas malas que pasan, cuando estamos viendo las cosas injustas que ocurren a nuestro alrededor, y sí nos molesta, pero no hacemos nada. Ese enojo es pecado. Así como también cuando nuestro enojo es interno ante la blasfemia, pero no reaccionamos activamente. Sí, claro, a los cristianos nos molesta y nos enoja mucho escuchar tipo de comentarios y escarnios contra Dios y su palabra, contra la persona de Jesucristo. Estamos viendo una película y escuchamos esos escarnios, una serie de televisión, leyendo una revista, escuchando los comentarios de personas. Nos molesta, claro, pero no reaccionamos. Nos quedamos callados, como pretendiendo no haber escuchado. O incluso peor, hasta sonreímos un poco con los burladores. ¡Qué vergüenza nos debe dar este tipo de actitud! Ese supuesto enojo pasivo sí es pecado. No responder ofendidos y no recriminar a los blasfemos, eso es pecado. Debiéramos responder. Y si un amigo nuestro hace un comentario de esa naturaleza, dice, oye, me estás ofendiendo a mí con lo que estás diciendo, eres mi amigo, no digas tales cosas. O a un extraño, o estamos viendo un programa donde reiteradamente se está ofendiendo el nombre de Dios, nuestra forma de mostrar nuestro enojo es quitar ese programa, apagarlo, cambiar mejor. Pero cuando no reaccionamos así, entonces ese enojo es un pecado también. Así que el ejercicio que debemos hacer al enojarnos por algo es preguntarnos inmediatamente, ¿mi enojo es justo? ¿Es bueno? ¿Es santo? ¿O es todo lo contrario? ¿Es malo? ¿Es pecaminoso? Ahora bien, si mi enojo es justo, es bueno, ¿cómo debo reaccionar? Si es malo, ¿cómo debo rectificar? El enojo pecaminoso solo provoca reacciones malas y van desde lo malo hasta lo terrible. La reacción iracunda en un conflicto entre esposos que resulta en distanciamiento, en violencia verbal y a veces hasta física. El enojo provocado por la envidia, que entonces lleva al robo. El enojo provocado por un capricho, que lleva a la ruptura entre un padre y su hijo. El enojo por una ofensa, que lleva a los golpes. Alguien nos ofendió en la calle, vamos manejando y nos gritan, nos insultan y puede llevarnos a los golpes. El enojo egoísta que nos hace odiar a los demás por lo que ellos tienen y nosotros no. El enojo de Caín que le llevó a matar a su hermano Abel. El enojo de Acab que le llevó a robar la viña que él anhelaba. El enojo de Herodes que le hizo tomar la terrible decisión de matar a niños pequeños. O el enojo
de ver la injusticia en el mundo y hacer algo para confrontarla. El enojo de ver la necesidad de tanta gente y responder con hechos a esa necesidad, aunque sean cosas pequeñas, mínimas. Dar al que nos pide algo, compartir de lo mucho que el Señor nos ha dado. El enojo ante los ataques al matrimonio, los ataques a la familia, a la religión, las ofensas a Dios y a su palabra, las burlas a Cristo y los principios cristianos, que hacen que arda nuestro corazón, pero que también nos lleva a la acción protestando ante esos ataques. No ya con un manojo de cuerdas y azotando a los blasfemos, pero sí no nos podemos quedar callados y al contrario salir al frente defendiendo nuestra fe, nuestros principios y honrando el nombre de Dios y de Cristo. El enojo contra la obra de Satanás que está destruyendo a miles de vidas y nuestra reacción presentando a esos miles la alternativa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más ataquen la fe cristiana, más enjundia debemos mostrar para defenderla en cualquier lugar y en todo momento. Los agentes del diablo no se detienen para promover sus actividades destructivas. ¿Por qué nosotros no debemos intensificar nuestras actividades que son infinitamente superiores? Podemos hacer un azote con las verdades trascendentales y eternas de la palabra de Dios y los principios cristianos y azotarles verbalmente con ellos. Saldrán huyendo, como ocurrió con los mercaderes del templo ante el enojo santo del Señor Jesús. Que el Espíritu Santo nos ayude a responder correctamente, sea cual sea el tipo de enojo que invada nuestro corazón. Algo debemos hacer, pues no podemos quedarnos con el enojo del tipo que sea, sin la reacción correcta. Si el enojo es justo, por alguna de las razones mencionadas, que nuestra oración sea: Señor, no puedo quedarme con los brazos cruzados, ayúdame a hacer algo, ilumíname y dame valor para hacerlo. Si mi enojo es pecaminoso, que mi oración sea: Señor, por favor, perdóname por enojarme por esta razón y ayúdame para quitarlo de mi corazón. Que Dios te bendiga. Amén. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuanto de tu parte esté. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos terminará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con